¿Alguna vez te has preguntado cómo un chico de 15 años llega a ser el número 1 del tenis mundial en tan solo 3 años? El camino al éxito en el tenis profesional está lleno de desafíos, empezando por torneos locales y terminando por los Grand Slams. Pero, ¿qué se necesita realmente para llegar a la cima? En este vídeo intento desvelarte todos los secretos detrás del ascenso meteórico de Carlos Alcaraz y lo pongo como ejemplo para descubrir cómo funciona el ranking ATP, cuánto dinero se necesita y se gana en cada etapa mientras va subiendo en el ranking, y cómo el calendario y sus diferentes superficies influyen en la carrera de un tenista profesional. Si quieres entender cómo funciona el tenis profesional al completo, quédate hasta el final y no olvides suscribirte y darle a la campanita si te gusta para descubrir más deportes que no sean solo fútbol. Vamos allá, empezamos. Entonces voy a explicar las principales entidades regulatorias en 30 segundos, rapidito. Hay dos grandes grupos. Empezaremos por la ATP y la WTA. ¿Vale? Son los organizadores del circuito profesional y operan de manera independiente entre ellos, ATP y WTA, aunque colaboran en algunos eventos mixtos como los Grand Slam. Pero ¿cuáles son sus funciones? Organizan los torneos del ATP Tour, eso incluye los Masters 1000, las finales ATP, entre otros, y gestionan el sistema de clasificación y ranking de los jugadores profesionales. Por otro lado tenemos la Federación Internacional de Tenis, que se encarga de organizar los Grand Slams junto con las respectivas asociaciones nacionales del tenis de cada país anfitrión, es decir, Australia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, por orden. Establece las reglas del tenis, publican anualmente un código de reglas, básicamente, gestionan el tenis olímpico, la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, que son básicamente los torneos de selecciones, promueve el desarrollo del tenis donde lo crean necesario y clasifica a los jugadores y torneos no profesionales. Bien, con este contexto, ahora sí entramos. ¿Cómo funciona el ranking del ATP? Poniendo el ejemplo de Carlos Alcaraz, que pasó de 0 a 8.805 puntos en tan solo 3 años. Primero de todo, para llegar a ser profesional, una persona lo que necesita son puntos en el ranking ATP. Para una persona que aún no ha jugado torneos y aún no tiene puntos, ¿cómo puede acceder a un torneo en el cual se le puedan dar puntos? Deberá inscribirse en los torneos de iniciación o los torneos de puntuación más baja de la Federación Internacional de Tenis. Aún así, no te asegura que puedas jugar directamente, ya que hay diferentes prioridades. Los torneos más bajos en puntuación de la Federación Internacional de Tenis son los M15 o M25. Ahora iremos por los criterios. Pero antes, en el caso de que haya plazas disponibles, el jugador que se inscribe no va directo al cuadro principal, sino que primero tendrá que superar el cuadro de clasificatorias. Déjame que te explique. Todos los torneos tienen dos cuadros, el principal y el clasificatorio. En el clasificatorio tienes que entrar por inscripción y o por ranking. Por ejemplo, Carlos Alcaraz en su primer torneo en que participó, que otorgaban puntos ATP, entró inscribiéndose en las clasificatorias de un F5 Future de Murcia, en su ciudad. En ese momento, pero, él estaba ya dentro del top 100 del ranking junior de la ITF, lo que le ayudaba en los criterios de selección de los jugadores para los torneos. En caso de que tú no estés en ningún ranking, deberías inscribirte a diferentes torneos y esperar a que uno te aceptaran, ya que las plazas no estuvieran abiertas. Entonces, ¿cómo se entran los torneos? Bien por clasificatorias, como hizo Alcaraz en 2018. Básicamente es otro torneo en el cual los 4, 8, 16 mejores pueden pasar al cuadro principal. Y después, ¿quién se encuentra en el cuadro principal? Pues otros jugadores que entran por diferentes criterios. El segundo caso es las wildcards o invitaciones, que básicamente es, si tú lo estás haciendo bien en diferentes torneos, pues la federación o el propio torneo te puede dar una wildcard, lo cual quiere decir que estás directamente invitado para participar en o las clasificatorias o el cuadro principal. Evidentemente aquí pues los contactos influyen. Y el tercer caso por el cual puedes entrar a un torneo es si cuando te inscribes y tú estás en el ranking, eres de los más altos en el ranking. Cuando más alto estés, pues más fácil para entrar directamente en los cuadros principales y después, si no, en las clasificatorias. En 2018, por ejemplo, Carlitos en este torneo llegó a cuartos de final del cuadro principal, que le situó ya dentro del ranking ATP, dándole la posición 1414. Pero durante el resto del año no participó. Pensamos que tenía 15 años. Pero justo en esa época fue cuando Juan Carlos Ferrero, entrenador actual de Carlos Alcaraz,
y por aquel entonces ya era entrenador de Alexander Zverev, que estaba ya dentro del top 10 mundial, decidió empezar a entrenar al joven español. Fue una decisión sin duda muy cuestionada, pero para él fue una inversión que le ha funcionado con creces. Así pues, no fue hasta 2019 que volvió a jugar un torneo que otorgaba puntos ATP. Empezó en enero en su primer torneo del año en España, el M15 de Palmanova. Entró por clasificatoria utilizando el ranking junior al inscribirse. Llegó a semifinales, lo que le otorgó 4 puntos en el ranking ATP. Esto le dio la posibilidad de que le ofrecieran una wildcard para participar en el Challenger de Alicante, donde jugó su primer partido contra un número ya 319 del ranking. Os sonará este nombre, Jannik Sinner, al cual por cierto ganó. Aún así perdió en la siguiente ronda y esto le dio 2 puntitos más para el ranking, poniéndole por primera vez en el mapa en el número 597 del mundo. Durante 2019, su primer año jugando profesional, le dieron una wildcard para el ATP 500 de Barcelona, donde perdió en primera ronda, por cierto, y ganó su primer torneo. Recapitulemos un poco. En 2019 participa en 11 torneos, gana puntos en 7 de ellos, un total de 43, y una cantidad total de dinero acumulada de $12.212. Está muy bien para un niño de 16 años, pero si tienes que pagar los entrenadores, alojamientos, estancias, material para jugar, etcétera, se complica si no tienes una inversión como la que tenía Carlos ya detrás con IMG, gracias a su ojeador, Albert Molina, que hoy en día aún forma parte del staff del murciano. En ese momento estaba 490 del ranking al acabar el año y ya le ofrecían wildcards por su nivel demostrado y también por su equipo, la verdad. Y además podía entrar directamente en clasificatorias de Challengers. Por lo tanto, haciéndolo muy bien en un primer año, un jugador aún no es económicamente solvente si no tiene patrocinios fuera del circuito. Y hay que tener en cuenta que es una cosa evidentemente muy difícil por la baja popularidad de los torneos en los que se está participando en ese momento. Es por eso que el tenis normalmente se le llama un deporte élite, porque muy pocos pueden empezar a jugarlo realmente profesional y muy pocos veremos que pueden llegar a vivir muy bien de ello. Durante el principio de la temporada siguiente, en 2020 estamos, cuando él cumplía 17 años, se presenta a 3 torneos M15, llega a todas las finales y gana 2 de ellas. Este tío es una máquina. Lo que le da la posibilidad de recibir otra wildcard en un torneo ATP 500, en este caso en Río de Janeiro, donde allá pasó la primera ronda que le dio, atención, 45 puntos en el ranking ATP. Eso equivale a 2 puntos más de lo que había ganado durante toda la temporada anterior. Este año 2020 ya gana su primer ATP Challenger en Trieste, en Italia. Gana 2 más y llega a las finales de otro. De hecho, en esta temporada 2020 ya entra por ranking en su primer Grand Slam, en Roland Garros, donde después pierde en la primera ronda. Es decir, a final del año 2020 ya ha conseguido llegar al ranking 141 del ATP. Gana torneos M15 y M25 fácilmente, haciendo muy buen papel en los Challengers e incluso ganando algunos. Eso te da entrada a competir en el circuito profesional del ATP. Allí es donde te vas a poner a prueba contra los mejores para poder ver si puedes vivir del tenis o no. Y por eso aquí te voy a explicar cómo se reparten los puntos ATP y los premios económicos después. Pensad que esto también funciona por la WTA, aunque tiene un sistema un poco diferente, es muy similar. Vale, vamos allá. Los puntos que puedes obtener varían según la categoría de los torneos. El nombre que tienen los torneos equivale a la máxima puntuación que puedes obtener si lo ganas. A grosso modo hay 5 torneos ATP. Los más bajos son los ATP Challenger Tour. Después hay los ATP 250, los ATP 500 y finalmente los más grandes son los torneos Masters 1000. Y aquí también se incluye las ATP Finals, donde los jugadores con más puntos al final de la temporada se juegan, representa el torneo de quién es el mejor del año. Y después hay los Grand Slams. Aquí se reparten hasta 2000 puntos para el ganador y hay 4 que son muy históricos para toda la temporada. Ahora ya sabemos cuántos puntos reciben los ganadores, pero ¿cómo funciona la distribución de puntos para los otros que no ganan? Tranquilos que después iremos a lo mismo con el dinero. Como hemos dicho, el ganador se lleva tantos puntos como el nombre del torneo. Vamos a poner el ejemplo de los Masters 1000, ya que es muy fácil de entender, ya que es un número redondo. En el Masters 1000, el ganador se lleva 1000 puntos. El finalista se lleva un 60% aproximadamente, y esto es en todos los torneos, no solo en los Masters 1000. En los Masters 1000, por ejemplo, se lleva 600. Los semifinalistas se llevan un 35 o 36%. En el caso Masters 1000, 360 puntos.
Los que llegan a cuartos de final se llevan un 18% del ganador. En los Masters 1000, 180. Los que llegan a octavos, un 9 o 8%. Los Masters 1000, 90 puntos. Los que llegan a 16avos de final, un 5 o 4,5%. En Masters 1000, 45 puntos. Y se pueden otorgar puntos hasta la tercera ronda de clasificatorias, siendo el mínimo de puntos un total de 3 para los que llegan a esta ronda de clasificatorias en torneos ATP 250, que tienen 48 jugadores en el cuadro principal. Como veis, puede ser un poco complicado, pero si entras en el circuito ATP puedes obtener puntos de muchas maneras, pero para poder seguir siendo jugador profesional es importante hacer muy buen papel en los ATP Challengers y intentar entrar a los máximos cuadros principales en los torneos ATP. De este modo podrás obtener los máximos puntos seguramente con la menor dificultad posible, digamos. Y claro, en este punto pensaréis, pues ya está, me apunto a más torneos que el resto y así puedo ganar más puntos. Pues no, así es como se calcula tu ranking. Se basa en los puntos acumulados en las últimas 52 semanas, o sea, en el último año, y solo los 18 mejores resultados de cada jugador se consideran para el ranking. Ahora, vamos a lo que os interesa. ¿Cómo es la distribución económica de los premios de la ATP? Os dejo un link en la descripción donde hay todos los premios de todos los torneos, por si queréis ahí explayaros. Si no, aquí vamos a empezar por los Challengers. Os dejo en pantalla lo que reparten los diferentes 5 tipos de Challengers que hay. Y como veis, se pueden ganar de 7.000 si ganas el Challenger más pequeño a 22.000 más o menos si ganas el más grande. Dólares estamos hablando. Después los ATP 250 y 500. Los ATP 250 reparten alrededor de total de premios de 570.000 a 1.200.000 euros, lo que significa un total de 88.000 a 212.000 euros para el ganador. Se reparte dinero hasta los jugadores que llegan a segunda ronda más importante de clasificatorias, pudiéndose llevar alrededor de 1.600, 4.000 euros. Y por los ATP 500 se reparten un total de premios alrededor de 1.500.000 a 3 millones de euros, lo que significa un total de 390.000 euros para el ganador aproximadamente, y se reparte dinero hasta los jugadores que llegan en segunda ronda más importante de clasificatoria, pudiéndose llevar alrededor de 4.500 a 6.500 euros. Y después ya pasamos a los Masters 1000. Palabras mayores, los premios totales de los torneos oscilan entre 5,9 millones a 17,9 millones de dólares. La parte que se lleva el ganador también varía mucho, obviamente. Los de Estados Unidos son 1.100.000 dólares, mucho dinero para el ganador. En los Masters de Monte Carlo y Madrid se llegan alrededor de 900.000 euros. Aquí, un jugador que llegue en la segunda mejor ronda clasificatoria se puede llevar entre 6.000 y 7.000 dólares aproximadamente. Y por último, los platos fuertes de verdad, los Grand Slams. Os dejaré en pantalla los 4 Grand Slams, cuánto se llevan en cada ronda. El análisis global es que el US Open y Wimbledon son los que ofrecen más dinero para el ganador, seguido de Roland Garros y después el Australia Open. Pero como veis, son cantidades enormes. Incluso si llegas a una primera ronda te puedes llevar hasta 80.000 euros o dólares aproximadamente. Como veis, aquí los ganadores se pueden llevar pues 2-3 millones de euros. Ahora, sabiendo esto, volviendo al caso Alcaraz, a finales de la temporada 2020 se encontraba en número 141 del ranking ATP, habiendo ganado un total de 81.932 dólares en premios acumulados. Que repito, parece mucho, pero teniendo en cuenta que es un impasse porque el que tiene que pasar todo el mundo para llegar a ser profesional, y puede ser que ese impasse lo pase sin patrocinadores, y aunque el ATP ofrezca ayudas en especies, o sea, dietas, transporte, alojamiento, etcétera, seguro que el balance final del año sin sponsor, repito, es negativo. Necesitas obtener dinero fuera del circuito profesional, o si no, tu balance va a ser negativo. Si puedes asumirlo, también es válido, evidentemente. Entonces, cualquier jugador que está dentro de los 150 mejores en el ranking tendrá la oportunidad de jugar durante la siguiente temporada en muchos torneos ATP Challengers desde el cuadro principal, torneos ATP y los Grand Slams. Aquí es donde se encuentra la mayoría de profesionales en el tenis ahora mismo, y veremos ahora cómo se sostiene esto económicamente. Pero si volvemos a Carlos, en 2021, y llegando apenas a los 18 años, ya empieza a competir contra la élite del tenis. Para que la temporada siguiente le fuera aún mejor, ¿cómo puede un jugador profesional
elegir los torneos que le convienen más en el ranking. Pues voy a explicar el calendario, que cada año es muy similar, y cómo las superficies benefician a unos jugadores u a otros. La temporada del ATP comienza en enero y termina en noviembre. Es una temporada larga, entonces hay que gestionarla bien. No hace falta de ningún modo inscribirte a todos los torneos. La temporada empieza en invierno, se juega la gira australiana y se juega en China, que esto culmina en enero con el Australia Open, que es el primer Grand Slam del año, y después hay la gira americana culminando con Indian Wells y Miami Open en marzo. Este periodo se juega siempre en pista dura exterior, después explicaremos por qué es importante. Aquí en 2021 Carlos consigue entrar en el cuadro principal del Australia Open, siendo eliminado en la ronda de 64, pero cae eliminado en las primeras rondas de los ATP 250, 500 y Masters 1000 que entra en Indian Wells. Después se pasa a la tierra batida, en abril. Los torneos principales son Monte Carlo, Madrid y Roma, que son Masters 1000, y se culmina siempre con el Roland Garros a finales de mayo, principios de junio. En la gira de tierra Carlos se ve más cómodo. Es entonces en Madrid cuando se encuentra por primera vez contra su gran ídolo, Rafa Nadal, que le elimina en la segunda ronda del campeonato. Además, consigue su cuarto título de Challenger, que por cierto, todos los que ha conseguido hasta el momento son en tierra batida. Esta vez en Roland Garros llega hasta la ronda de 32. Seguimos en el calendario y llegamos a junio-julio. Se juega en hierba. Los torneos principales, el de Queen's Club y el de Halle, que son en Inglaterra y Alemania, son 2 ATP 500 y se culmina siempre con Wimbledon en julio. Como muchos tenistas hacen, dependiendo de tus habilidades y tu organización del calendario, Alcaraz jugó solo Wimbledon, llegando a la ronda de 64, donde le eliminaría el segundo cabeza de serie, Medvedev. Después hay un periodo de tierra que se juega en julio. Los torneos principales están en el centro de Europa y son torneos ATP 500, ATP 250. En este punto de la temporada, Alcaraz gana su primer título ATP, que es en Umag, un ATP 250 que se jugaba en Croacia. Siguiendo el calendario llega el periodo de verano. Se vuelve a jugar en pista dura exterior. En agosto hay una gira norteamericana culminando con el US Open y en septiembre hay torneos asiáticos. Aquí su mejor resultado fue llegar hasta los primeros cuartos de final de un Grand Slam en el US Open y él no hizo después la gira asiática, por ejemplo. Y finalmente, en otoño, de octubre a noviembre, se juega otra gira europea, pero esta vez de pista dura cubierta. Aquí Alcaraz solo juega las finales del ATP. Este es el último torneo del ATP para determinar el ganador del año. En ese caso, Alcaraz no entró en las finales de ATP, pero sí entró en las Next Gen ATP, que son los mejores jugadores jóvenes del ranking ATP. Y aquí, de hecho, Alcaraz ganó este torneo. Así pues, durante este año se consolidó como una de las mejores estrellas en 2021, acabando 32 en el ranking mundial y con un total de $1.617.820 conseguidos. Pero para el siguiente año, ¿cómo podría Alcaraz incluso organizar un calendario más conveniente para sus características? Los jugadores tienen que tener en cuenta las siguientes características de la superficie en el momento de escoger en qué torneos van a jugar. En cada torneo se tiene que tener en cuenta de qué material está formado la superficie en la cual se juega, ya que la pelota, al rebotar contra el suelo, tendrá una velocidad y una altura de rebote diferente que puede influenciar el tipo de juego en que se juega. Normalmente se rigen por estas normas. La pista dura normalmente es de una resina acrílica y la velocidad es intermedia a rápida. El bote de la pelota es alto y siempre consistente y esto favorece normalmente a jugadores con estilos de juego con muy buen saque y golpes muy fuertes. En tierra batida la superficie es de arcilla. La velocidad de la pelota es más lenta después del impacto y el bote es alto y lento, con mucho mayor efecto cuando toca el suelo. Esto favorece a jugadores con buena resistencia, ya que se hacen más peloteo y se benefician los jugadores con buenas habilidades defensivas, que usan sobre todo el topspin, que es la técnica esa de hacer girar la pelota muy rápido. Después está la hierba. La velocidad es muy rápida, más rápida que en la tierra, más rápida que en la pista dura, y el rebote es bajo y bastante impredecible a veces. El estilo de juego favorece mucho a los jugadores con muy buen servicio y a los jugadores que pueden hacer buen servicio y subir a la red rápido normalmente. Estas son las diferentes superficies que hay. Ahora, también es importante si se juega indoor
y outdoor. En las condiciones indoor, sin viento, sin sol, sin variaciones climáticas, la velocidad de juego normalmente es más rápida debido a las condiciones constantes y el rebote más predecible. Y en outdoor es totalmente al contrario. Es importante saber jugar con las diferentes variaciones de viento y los diferentes cambios de temperatura que provoca si hay sol o no hay sol. Por eso, además, no solo el material de la superficie cambiará cómo se comporta la pelota, sino que las condiciones de humedad y temperatura determinarán también cómo ésta se mueve en el aire o el rebote contra el suelo. Por ejemplo, de día normalmente hay menor humedad, la pelota se mantiene más ligera y rápida en el aire. Y las temperaturas durante el día normalmente son más altas, lo que provoca un aire menos denso, menor resistencia al movimiento de la pelota se vuelve más elástica cuando más temperatura hay, lo que provoca mayor transferencia de energía y velocidad de rebote. Y hay una menor fricción cuando la pelota toca el suelo. Por lo tanto, la pelota puede mantener más su velocidad que lleva. Y lo contrario sucede en la noche. Hay una humedad más alta y unas temperaturas más bajas, lo cual provocará un juego seguramente más lento. Seguro que teniendo en cuenta todo esto, evidentemente, Carlitos Alcaraz montó una temporada 2022 que le venía bien a sus características. Y por eso, en 2022 compitió 9 competiciones de pista dura, 1 de hierba y 7 de tierra, que es la pista que le viene mejor a Carlos Alcaraz. Y ganó 5 títulos ATP, incluyendo su primer Masters 1000 en Miami y su primer Grand Slam en el US Open. Eso le permitió conseguir un total en premios de 7.627.612. Ahora el gran Carlitos Alcaraz, como le gusta que le llamen, ya ha ganado 3 Grand Slams y su leyenda hace que fuera de la pista puede cobrar hasta 20 millones solo con las marcas, aparte de lo que puede cobrar del circuito profesional. Las marcas que le promocionan son Rolex, Calvin Klein, Louis Vuitton, Isidin, Babolat, El Pozo, García Properties y a falta de renovar con Nike el año que viene con un contrato que parece que va a superar todos los récords. Espero que ahora tengáis una vista global de cómo funciona el tenis mucho más completa. Ahora, por el último punto, que es cómo los jugadores profesionales que no llegan a ser superestrellas como es Carlos Alcaraz y ganando Grand Slams, cómo estos jugadores pueden sostenerse económicamente, ya que hemos visto que es muy difícil si no tienes marcas apoyándote. Pues la ATP y la Federación Internacional, junto con la Asociación de Tenistas Profesionales que fundó Novak Djokovic, han hecho planes diferentes para poder ayudar a estos jugadores a mantenerse económicamente. Si quieres saber cómo funcionan, pues te dejo el link en la descripción de los vídeos. Y si te ha gustado mucho, por favor, dale like, que ayuda mucho a YouTube a reconocer el vídeo como un vídeo útil. Y sin nada más que añadir, espero que os haya gustado. Un abrazo, mucha paz y mucha salud. Nos vemos a la siguiente.